última jugada de Norma Piña. Intentó tumbar la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte. El secuaz de Norma Piña, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presentó el proyecto para anular la elección judicial de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y así, una vez más, la derecha intentó hacer un fraude nacional. Y también nos demuestran que Norma Piña sigue con la mano muy metida dentro del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, tú, amante de la política que me estás viendo en esta pantalla, prepárate porque estás a punto de conocer las noticias más importantes del momento. Así que, como de costumbre, vámonos con las notas. Y pues bueno, como lo acabamos de comentar, inició un intento de golpe de Estado, donde uno de los secuaces de Norma Piña, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, intentó tumbar la elección de ministros y ministras. ¿Qué quiere decir? Que hubiéramos tenido que hacer otra votación a nivel nacional, donde obviamente se hubieran gastado otros miles de millones de pesos, solamente porque este señor de la derecha, calderonista, abiertamente, porque Calderón lo puso ahí, se hubiera tenido que hacer de nuevo otra vez toda la elección. Chéquense nomás lo que dijo el magistrado, perdón. Gracias, Presidenta. Yo quisiera intervenir para presentar el proyecto de mi ponencia relacionado con los juicios de inconformidad 194 y acumulados. ¿Sí? Bien. Me refiero a este proyecto de sentencia a cargo de mi ponencia relativo al juicio de inconformidad de este año, y en estos asuntos acuden diversas candidaturas que compitieron por integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuestionando la validez de la elección celebrada el pasado 1 de junio de este año. Entre otras irregularidades, se alega que hubo una distribución de guías ilícitas, popularmente conocidas como acordeones, cuyo propósito fue incidir en el voto de la ciudadanía. Conforme a sus demandas, se reclama que dichos documentos sirvieron para promover ilegalmente a determinadas personas candidatas y que fueran las elegidas, lo cual fue resultado de una estrategia implementada por partidos políticos, personas servidoras públicas o ambas. Tras un estudio exhaustivo de las demandas y del caso, que valora los argumentos y la evidencia ofrecida, el proyecto concluye que debe declararse la nulidad de la elección para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haberse vulnerado, primero, la equidad de la contienda; segundo, la libertad y autenticidad del voto, así como la prohibición de cualquier tipo de financiamiento ajeno a las candidaturas. Tal y como se acredita plenamente con las pruebas que obran en el expediente, existió una estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada de distribución de acordeones que tuvo el propósito de influir en el voto de la ciudadanía. Dicha estrategia fue eficaz y logró que los resultados electorales observados, y por sus características, se trata de un mecanismo ilegal de inducción del voto suficiente para declarar la nulidad de esta elección. Para exponerlos... Fíjense nada más, solamente porque hubo acordeones, porque tenemos que elegir a bastantes personas, solamente por eso este señor quería tumbar toda la elección, quería que se volviera a hacer todo el proceso. Argumentos que sustenta este proyecto, realizaré 3 intervenciones. En esta primera, expondré los elementos que acreditan la estrategia ilícita de distribución de acordeones y su determinancia en los resultados. En una posterior intervención abordaré los planteamientos relativos a las faltas a la integridad electoral. En una tercera y última, haré evidente la omisión legislativa en diversos ámbitos que ameritan atención para que en el futuro este tipo de elecciones judiciales cumplan con los estándares que todo proceso democrático exige. Para empezar, el proyecto se centra en los acordeones o guías de votación que son exclusivamente, por sus características y difusión, materiales prohibidos. Las reglas de estos comicios no permitían que nadie direccionara, influyera o encauzara el voto de la ciudadanía. Ni siquiera estaba permitido que las candidaturas hicieran promoción conjunta. La legislación vigente es clara, explícita. Imagínense qué hubiera pasado, qué gran proceso hubiéramos tenido que volver a hacer si hubiéramos tenido que repetir toda la elección judicial. Para empezar, ahorita los ministros, ya no hay ministros. Acaban de salir porque dentro de pocos días van a tomar protesta los nuevos ministros. ¿Qué hubiera pasado por culpa de este baboso? Que México se hubiera quedado sin ministros pues por un buen rato, porque aparte de que ahorita estamos sin ministros, todavía faltaría que se volviera a hacer un proceso para que se llevara a cabo otra vez la elección judicial, y todo ese tiempo hubiéramos estado en México sin ministros. Solamente a los de la derecha, a los chayoteros de la oposición,
Solamente a ellos se les ocurre ese tipo de barbaridades. Pero bueno, el magistrado presentó 3 puntos para declarar nula la elección judicial. El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, planteó que la distribución masiva de guías de votación vulneró principios constitucionales y benefició a las candidaturas ganadoras, y presentó 3 puntos para comprobarlo, como la existencia de acordeones ilegales y su distribución coordinada, sistemática y generalizada, así como la existencia de propaganda ilícita financiada por terceros ajenos a la elección, y que derivado de esta estrategia hubo una diferencia menor del 5% en comparación con los resultados. Chéquense nomás lo que dijo el señor Don Tonto. Cargo de mi ponencia relativo al juicio en conformidad de este año, y en estos asuntos acuden diversas candidaturas que compitieron por integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuestionando la validez de la elección celebrada el pasado 1 de junio de este año. Entre otras irregularidades, se alega que hubo una distribución de guías ilícitas, popularmente conocidas como acordeones, cuyo propósito fue incidir en el voto de la ciudadanía. Conforme a sus demandas, se reclama que dichos documentos sirvieron para promover ilegalmente a determinadas personas candidatas y que fueran las elegidas, lo cual fue resultado de una estrategia implementada por partidos políticos, personas servidoras públicas o ambas. Tras un estudio exhaustivo de las demandas y del caso, que valora los argumentos y la evidencia ofrecida, el proyecto concluye que debe declararse la nulidad de la elección para ministro. Fíjense, o sea, es tan ilógico y tonto lo que está diciendo este señor, porque cuando nosotros elegimos en las pasadas elecciones a jueces, magistrados y ministros, eran más de 10 puestos los que teníamos que elegir. Entonces, imagínense, para memorizar tantos números, porque las casillas se rellenaban con numeritos, 02, 07, 08. Imagínense memorizar más de 15 números, es imposible. Y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haberse vulnerado, primero, la equidad de la contienda, segundo, la libertad y autenticidad del voto, así como la prohibición de cualquier tipo de financiamiento ajeno a las candidaturas. Tal y como se acredita plenamente con las pruebas que obran en el expediente, existió una estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada de distribución de acordeones que tuvo el propósito de influir. Pero bueno, un saludote a todas las personas que se acaban de unir, que nos mandan un saludo. Un saludo a Miguel Sotelo, dice, buen día, amigo Fer. Miguel Sotelo, que está aquí al pie del cañón viendo las noticias con Fer Escobedo, las noticias más importantes del momento. Un saludote, amigo, un saludote y un abrazo hasta donde quiera que estés, Miguel Sotelo. Un saludote también a Miguel Cervantes, dice, hola, un saludo desde Carolina del Sur, Estados Unidos. Hoy andas bien lejos, bien lejotes que andas, pero un saludote hasta Carolina del Sur. Y dice, están muy dolidos los corruptos porque se les acabó su... Ay, perdonen. Se les acabó su robadera de dinero. Dice Miguel Cervantes, yo soy tu nuevo suscriptor, me gusta tu manera de dar las noticias. Muchas gracias, Miguel. Te mando un saludo hasta Carolina del Sur. Está bien lejos, pero mira, un abrazo y un saludo hasta donde quiera que estés allá en Carolina del Sur. Pero bueno, vámonos rápidamente con el seguimiento de las noticias, que le puso un calladón de boca al magistrado Reyes Mondragón por parte de Mónica Soto, que es la presidenta del tribunal. Fíjense nada más. O los 3,000 en esas cajas, supongo los 3,187 que... Sí, el que tiene usted en la mano es el que hay más impresiones de ese. Digamos, es el acordeón ganador. Este es el bueno. Bueno. Fíjense nomás, a continuación van a ver cómo el magistrado que presentó esta propuesta para tumbar la elección se quiso hacer el chistosito con la presidenta del tribunal y le dio tremendo calladón de boca. Sí, espero que no haya ido a votar usted con ese, ¿verdad? Pero ese es. Espera, que qué, perdón. No, que cuando fue a votar usted no le dieron eso, pero ese es el... O sea, el señor ya estaba asumiendo que la señora, por estar en contra de él, era una persona morenista y fue a votar con el acordeón que entregaron. Y es que, magistrado, con esa actitud no vamos a dialogar, porque no es jurídico su posicionamiento.
y le pido respeto al Pleno y a su presidenta. Tómala. Porque miren, para empezar se supone que los jueces, ministros y magistrados tienen que ser apartidistas, no tienen que tener preferencia por ningún partido político. Y en este caso podemos ver que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón es abiertamente priista y está criticando y quiso tumbar la elección. Más impresiones de ese. Digamos, Fíjense. es el acordeón ganador. Este es el bueno. Bueno, Ahí va. Sí, espero que no haya ido a votar usted con ese, ¿verdad? Pero ese es. espera que qué, perdón, no No, les... es que cuando fue a votar usted no le dieron ese, pero ese es el ganador. Y es que magistrado con eso. Fíjense, quisieron poner hace poco a un embajador en Italia que supuestamente por la derecha no era el apropiado, no era la persona más capaz porque era una persona de izquierda en un gobierno de Italia que es un gobierno de derecha, porque aparte era una persona homosexual. Decían, no, pues no nos representa a los mexicanos, no representa a alguien capaz, cuando es sumamente capaz. En cambio, este baboso, que también su salario viene de nosotros, del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, ahí voy a decir, espero que usted no haya votado con ese acordeón. Baboso. Espera que qué, perdón, no No, les... es que cuando fue a votar usted no le dieron ese, pero ese es. Espero Fíjense. que no haya ido a votar usted con ese, ¿verdad? Pero ese es. Espera que... Espero que no haya ido a votar usted con esa, morenista. Tonto. Bueno, a esto, Mónica Soto, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, tumbó todos los argumentos, todos y cada uno de los argumentos de Reyes Rodríguez Mondragón. Y les dijo que eran absurdos, ilógicos y sin sentido. anular con una gráfica que no sé si todos entendimos. Porque es atípico el resultado. Me parece que lo atípico ya ha quedado demostrado con todos los datos duros que ha dado el magistrado de la Mata. Es querer anular una elección con estadísticas complejas porque no se puede probar de otra manera. ¿De verdad se quiere anular una elección porque se concentraron los votos en las personas ganadoras? Pues no veo cómo puedan ganar si no... Fíjense qué tan tonto era el argumento del señor Reyes Rodríguez Mondragón, que quería eliminar la elección judicial, tumbarla para volverla a hacer, solamente porque ganaron las personas ganadoras. O sea, ¿te das cuenta de lo ilógico que es esto? O sea, imagínense que a la presidenta Claudia Sheinbaum le dijéramos, no, es que usted ya no es la presidenta porque como usted ganó, usted es la ganadora porque el pueblo la eligió, entonces hay que volver a hacer la votación. ¿Verdad que suena tonto? Suena ilógico. Pero bueno, estos fueron los argumentos que dio el señor Reyes Rodríguez Mondragón. complejas porque no se puede probar de otra manera. ¿De verdad se quiere anular una elección porque se concentraron los votos en las personas ganadoras? Pues no veo cómo puedan ganar si no se concentran los votos en las personas ganadoras. Déjame tú aquí en los comentarios qué opinas de lo que dice el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. ¿Es ilógico o si estás a favor? Que no creo que estás a favor de la verdad porque sería sumamente ilógico. Pero bueno, a pesar de que deshicieron, ayer estuvo como partido de la selección mexicana 1-1, 2-2, porque son 5 votos. Son 5 votos, de los cuales perdieron. Afortunadamente se validó la elección al Poder Judicial, no lograron tumbarla, porque ocupaban 3 votos, 3, y no los consiguieron, solo tuvieron 2. Hubo 2 votos a favor para anular la elección por parte de los prianistas Reyes Rodríguez y Otarola. Pero se hizo justicia y con 3 votos en contra de los magistrados Fuentes de la Mata y Mónica Soto, se tumbó el proyecto golpista de anular la elección judicial. A disfrutar lo votado. En el proyecto relativo al juicio de inconformidad 128 de este año fue rechazado, por lo que procedería, de acuerdo a sus intervenciones, el retorno. En el caso también fueron rechazados los proyectos relativos a los juicios de inconformidad 194, 219, 250, 548, 642
y 658, por lo que procedería a su engrose, y en los casos de los juicios de inconformidad, 499 y su relacionado, 600, 653 y 795, los proyectos fueron aprobados. Sin embargo, fueron rechazadas las vistas propuestas en los proyectos, por lo que procedería a su exclusión, y el resto de los proyectos fueron aprobados. Es la votación, presidente. ¡Gol! Haz de cuenta que fue un partido de la selección mexicana. Yo cuando lo estaba viendo el día de ayer estaba muy nervioso porque a pesar de que yo pensaba que era ilógico lo que estaba proponiendo el magistrado Reyes Mondragón, estaba muy nervioso porque empezaron con un voto a favor para que se tumbara. Y luego dos. Y dije, híjole, le falta un voto. Un voto para que logren volver a hacer toda la elección. Y es cuando se presentaron los 3 votos en contra de los magistrados Fuentes, de la Mata y Mónica Soto, que afortunadamente salvaron otra vez la democracia de este país. Pero bueno, a esto, la ex candidata Xóchitl Gálvez salió, iba a decir hablar, pero yo creo que esto ni siquiera es hablar, salió a ladrar. Les voy a decir lo que dijo textualmente. Se consumó el atentado más grande en contra de la división de poderes. Morena tomó el control del Poder Judicial y 3 de los 5 magistradas y magistrados del Tribunal Electoral dieron su aval. No les importaron las pruebas de uso ilícito y sistemático de acordeones que generó inequidad y una contienda ilegal. Mi reconocimiento al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que planteó el proyecto, y a la magistrada Janine Otalora. Su valentía y compromiso con la verdad deben de ser recordados. Esas fueron las palabras de la señora Xóchitl Rodríguez. No más que para agregar al expediente de Xóchitl, aquí en Coahuila, el PRI nos repartió también acordeones apoyando a ministros y ministras afines de la 4T. El reclamo de los panistas de los acordeones es algo estúpido y ilógico. De verdad que todavía salgan a decir con estas tonterías, pues es ilógico. Pero bueno, un saludote a todas las personas. A Juan Manuel Sánchez García dice buenas tardes amigazo. A Ana María Sáenz dice saludos desde Tabasco, gracias por informarme, bendiciones. Un saludote hasta Tabasco, Ana María. Un saludo y un abrazo. Dice mi papá Huicha, dice un saludo y un abrazo, pequeña. Pero bueno, tal parece que Noroña ya sabía de todo esto que iba a pasar, porque acaba de salir una entrevista que dio en la cual Noroña señala que el PRIAN buscaría arruinar la toma de protesta de la nueva corte. Parece que Noroña ya sabía lo que el PRIAN se iba a adelantar a hacer. Chéquense nada más. Va avanzando muy bien para la toma de protesta el 1 de septiembre del nuevo Poder Judicial. Es un momento histórico, es un momento inédito, es un momento único. Por primera vez en la historia del mundo, no de México, del mundo, un pueblo elige por voto universal, secreto y directo a su Poder Judicial. Por primera vez desde el siglo XIX, un hombre de origen indígena, mixteco en este caso, va a presidir la Corte los 2 primeros años. Ese es el tamaño del poderoso mensaje que el pueblo de México dio con esta elección. Y nosotros estamos muy contentos. Le corresponde a la Cámara de Senadores, al Pleno de la Cámara de Senadores, tomar la protesta de los integrantes, de los nuevos integrantes del Poder Judicial. Por eso estamos sesionando la Comisión Permanente en el antiguo Senado desde esta semana. Vamos a sesionar las 2 sesiones que faltan ahí y todo va caminando bien, ¿no? Va a ser un reto grande para la nueva presidencia de la mesa directiva esta primera sesión, porque yo creo que no va a estar exenta de tensiones y dificultades. Ya conocemos que la oposición es culebra, entonces no culebra ponzoñosa. Lo respetuoso de ellos. Es evidente que van a ir a buscar reventar la sesión, pero va a salir adelante, ¿no? Como ha salido adelante hasta ahora todo el proceso, que fue muy difícil. Pues bueno, tal parece que Noroña ya sabía de las artimañas que estaban planeando los prianistas y Norma Piña. Que es más,
déjame tú aquí en los comentarios si crees que Norma Piña va a seguir haciendo de las suyas, aunque ya no esté en el poder, a través de sus secuaces, como el magistrado Reyes Mondragón. Pero bueno, en otras noticias, el expresidente Andrés Manuel López Obrador puede ser considerado para el Premio Nobel de la Economía. Aquí las razones, fíjense nada más. Aumentó récord de inversión extranjera. Déjenlo hago zoom para que puedan ver mejor. Ay, no se deja. Ahí voy. Fíjense, aumentó récord de inversión extranjera, más del 38% de incremento desde el 2018, posicionando a México como líder regional. Todas estas son las razones por las que le pueden dar a Andrés Manuel el Premio Nobel de la Economía. Reducción histórica de la pobreza, que aunque le cale al PRIAN, más de 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre el 2018 y el 2025, según datos del INEGI, lo cual fue algo histórico. Lo que el PRIAN no pudo hacer en décadas, casi un siglo, Andrés Manuel lo hizo del 2018 al 2025. Política fiscal responsable sin aumentar impuestos ni deuda pública desmedida, manteniendo disciplina financiera y el control inflacionario. Relevancia internacional. México es hoy la economía número 12 a nivel mundial y un actor clave en comercio global, defendiendo su soberanía frente a presiones externas. Crecimiento con bienestar. México mantiene la estabilidad económica con crecimiento promedio del PIB superior al 3%, priorizando mayorías. Salario mínimo duplicado. En términos reales, el salario mínimo aumentó más del 110% desde el 2018, fortaleciendo el poder adquisitivo. ¿Recuerdan los salarios miserables que tenía el PRIAN cuando estaba en el poder? Eran menos de 80 pesos. Yo recuerdo muy bien que cuando yo era niño, el salario estaba en los 80 y tantos pesos, que no alcanzaba ni para la canasta básica. Entre el kilo de tortillas, la leche, que carne, que los frijoles, ya se te iba ahí el salario mínimo. Que recordemos que una gran parte de los mexicanos están a merced del salario mínimo, que para gracia de todos los ciudadanos mexicanos llegó Andrés Manuel López Obrador bueno, ni siquiera iba a decir a duplicar, pero no, lo aumentó en un 110% el salario mínimo. Pero bueno, quiero que se queden con esta cara de alguien que intentó ser un villano. Alguien que intentó tumbar la democracia en México. Alguien que intentó quitarte a ti el derecho a elegir a tus jueces, magistrados y ministros. Esta es la cara de alguien que quería anular la elección judicial y quedó como tonto, como patán, como estúpido. Pero bueno, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana con más noticias. Un saludote a todas las personas que me vieron el día de hoy. Ana María, Juan Manuel, Miguel Cervantes, Miguel Sotelo, que es el fan número 1 hasta ahorita del canal. Voy a ver si lo puedo hacer moderador, si él quiere. ¿Te aceptas, Miguel? Te puedo ser moderador del canal. Pero bueno, un saludote. Nos vemos más al rato con más noticias, con las noticias más importantes del momento. Un saludote. Nos vemos hasta el día de mañana.